A lo largo de estos años, donde las redes sociales han formado parte de nuestra vida para comunicarnos y para la búsqueda de información también, han surgido varios mitos sobre qué es el ateísmo, sobre qué es ser ateo, sobre lo que es un ateo. Se ha especulado bastante, se han sacado conjeturas, conclusiones sobre qué te liga a una conducta siendo ateo, sobre cómo debes comportarte siendo ateo, sobre en qué debes creer y en qué no debes creer siendo ateo. Inclusive se ha llegado a pensar que el ateísmo es sinónimo de ciencia, que el ateísmo es sinónimo de inteligencia, o hasta incluso que es sinónimo de una escritura pulcra y correcta. Que para ser ateo debes de saber de ciencia, que para ser ateo debes ser un intelectual, una mente con cultura general bastante amplia, y debes de escribir correctamente. O inclusive se ha dicho que el ateísmo te desliga de Dios y que por ser ateo no debes de hablar de Dios o de los dioses o de las religiones. Bueno, primero que nada, creo que todo esto es especulación, todo esto son conjeturas subjetivas, como ya dije, y cada quien vive el ateísmo, su ateísmo a su manera. No, el ateísmo no se rige bajo ciertas conductas, bajo ciertas pautas, más que simple y sencillamente por no creer en Dios o dioses. Es lo único. El ateísmo es simplemente la ausencia de dioses. No significa hablar de Dios, no significa inteligencia, no significa ciencia, no significa nada de eso. Todos esos mitos fueron ocasionados por la desinformación de las personas. Muchas veces, la experiencia personal de un creyente que habla sobre el ateísmo y que este mismo creyente y en su experiencia personal se topó con varios ateos cuya finalidad era convencerlo de no creer en Dios, piensa el mismo creyente que el ateísmo se predica como se predica la Biblia, como predican los testigos de Jehová o como predican los mormones, por algunas religiones mencionar. Otros ateos, igual, al vivir su ateísmo de cierta manera, quieren imponerle a los demás ateos cómo comportarse porque ellos lo ven correcto, porque ellos creen que es una verdad absoluta, porque ellos pensaron que para ser ateo tú no debes de hablar de Dios, no debes de hablar de algo que no existe, no debes de hablar de las religiones, y como ellos tienen esa conducta y esa forma de vida, piensan que es la correcta para imponerla a los demás, para decirles a los demás cómo deben vivir su ateísmo. El ateísmo es subjetivo. El ateísmo no es un dogma. El ateísmo no se rige bajo ciertas conductas con las cuales tú tengas que adoptar para poder ser ateo. Un ateo simplemente no cree en Dios y ya. No importa cómo te hiciste ateo, no importa cómo te comportes, no importa en qué otras cosas creas o en qué otras cosas no creas. Simplemente por no creer en dioses o en Dios, eres ateo. Puedes ser un ateo y hacer sátira sobre las religiones, sobre Dios, sobre los creyentes, sobre cualquier tema de diversa índole, o bien puedes ser un ateo más reservado y en ambos casos sigues siendo ateo. Tampoco la inteligencia se mide por qué tan capaz seas tú de hacer humor sobre cualquier tema, sobre cualquier índole. Tampoco por reírte de las creencias, de la religión, de los creyentes o de cualquier otro tema relacionado con las religiones, con Dios, eres menos o más inteligente. El humor tampoco es sinónimo de inteligencia, el humor tampoco es sinónimo de cultura general. Puedes reírte tú de las cosas que se publican sobre los memes, chistes y todo tipo de cosas que publican en las páginas ateas y no por eso eres más o menos inteligente, no por eso dejas de ser ateo. Pero el hecho de querer, tú como ateo, hacerle o imponerle a los demás cómo vivir, o de qué reírse, de qué no, de qué hablar o de qué no,
porque tú crees que es la manera correcta de vivir el ateísmo, o en este caso tu ateísmo, eso sí te hace un ignorante, ya que ignoras el hecho de que todos y cada uno de nosotros vivimos nuestro ateísmo a nuestra manera, y el ateísmo es subjetivo, el ateísmo no es una conducta impuesta, el ateísmo no es un dogma, y tu manera de vivir es, como ya dije, muy subjetiva, propia, y es tu vida. Tú decides cómo vivirla, así como otros deciden de qué hablar, de qué no hablar, de qué reírse, de qué no reírse, o inclusive de qué manera escribir o de qué manera no pueden escribir. Todo esto es una cuestión personal, todo esto simple y sencillamente es lo que te define como persona, no como ateo. Espero y todos estos mitos hayan quedado refutados, hayan quedado claros. Toda esta especulación sobre qué es el ateísmo, o cómo debe comportarse uno como ateo, o cómo no debe comportarse uno como ateo, haya quedado resuelto. Porque he visto demasiados ateos que creen que por, como ya dije, ser ateo no puedes hablar de Dios, o no te puedes burlar de la religión, o no te puedes burlar de los creyentes, o más que burlar, no puedes hacer humor con ellos, o con todo eso. Y también que por ser ateo, bueno, tienes que ser un intelectual y tienes que ser todo un Einstein, todo un Newton para poder librarte de la creencia de Dios, cuando ni siquiera saben ellos inclusive que hay gente cuyos recursos son tan bajos que ni siquiera pudieron profesar algún día alguna religión, que ni siquiera pudieron a lo mejor conocer a Dios, como dicen los creyentes, y eso también los hace ateos, y ni siquiera posiblemente por sus bajos recursos saben escribir, ni siquiera a lo mejor por sus bajos recursos saben leer, y esto no implica que sean unos ateos magistrales, que sean unos ateos sabelotodos, que sean unos ateos que tengan un conocimiento científico más vasto que Stephen Hawking y que todos los científicos juntos, o que tampoco puedan reírse de alguna cosa religiosa, de algún mito, de algún dios o alguna religión, o que tampoco puedan inclusive hablar de Dios. Eso ya es, como dije, cuestión personal. Ustedes pueden vivir su ateísmo como ustedes quieran, ustedes pueden escribir como ustedes quieran y pueden ser libres de hablar de Dios o de no hablar de Dios, si es que lo desean, porque el ateísmo es subjetivo, el ateísmo no es un dogma, como ya dije. Y bueno, son libres ustedes de vivir el ateísmo como sea, como quieran, eso ya los define, ustedes lo que hacen, lo que dejan de hacer en su vida diaria o incluso en el Internet, los define como personas, como lo que son como personas, no como ateos. Las creencias religiosas o la ausencia de las mismas no quiere decir que te vayas a comportar específicamente de una manera, que por ser ateo te vayas a comportar de una manera, que por ser creyente te vayas a comportar de una manera. No, eso ya es más que nada una cuestión personal. Las creencias no te hacen por arte de magia una buena persona, ni el ateísmo por arte de magia una buena persona. Simplemente es una postura que tienes hacia una creencia, o en este caso hacia los dioses. Punto. Espero haya quedado claro. Me despido de todos ustedes deseándoles buena tarde, buenas noches, buenos días, depende a qué hora vieron el video, y invitándolos a que se suscriban al canal. Estaré subiendo videos como estos más a menudo. Y bueno, si quieren seguir disfrutando de los videos, pueden suscribirse al canal. Adiós.